súper tema que es la manifestación de valor. Hubo recientemente cambios muy importantes. Acuérdense que tenemos que estar todos ustedes estudiosos aduaneros, emprendedores, conocedores. Hemos estado invitando también a abogados, contadores a que se unan también a conocer todos estos temas. Y bueno, pues hoy la maestra Fernanda Jiménez nos va a comentar todos estos temas, este tema principalmente de manifestación de valor. Y el próximo jueves vamos a estar también teniendo este tema de derecho aduanero. Estoy dando tiempecito porque siguen entrando, muchísimas gracias, y también los que se están conectando vía Facebook para dar inicio. Y bueno, pues voy a hacer formalmente la presentación de la maestra. Permítanme un segundo, voy a compartirles mi pantallita para hacer esta presentación y darles gracias nuevamente porque están siempre con nosotros en estos temas. Bueno, pues la maestra Fernanda Jiménez, ella es licenciada en Negocios Internacionales, egresada de la ESCA Santo Tomás. Es maestra en Comercio Internacional por el Instituto de Estudios de Posgrado en Comercio Internacional. Estuvimos estudiando juntas esta maestría en aquellos tiempos, no hace mucho. Impartiendo cursos en materia de comercio exterior desde hace 7 años. La verdad es que ella tiene una experiencia muy importante porque ha estado en estos temas operativos. Eso es lo más importante, eso es lo que yo creo que enriquece toda su experiencia, porque ha estado principalmente de ese lado donde están en el momento de la operatividad. Entonces esa experiencia nos la va a ir compartiendo la maestra Fernanda a lo largo de este tiempo y de estos cursos que nos va a estar compartiendo. Consultora de comercio exterior en diversos sectores, ha trabajado para clientes como General Motors, Amazon, Louis Vuitton y DuPont, entre otros muchos, y obviamente pues ya es parte de este equipo de Brit Coaching. Va a estar pues apoyándonos en muchísimos temas, creando cursos, esta plataforma que esperamos muy pronto arrancar ya también educativa para que puedan obviamente empezar a tener estos cursos con valor curricular para que puedan pues enriquecer muchísimo. Y el tema, bueno, pues el día de hoy vamos a estar hablando de esta manifestación de valor, y para ya darle entrada a nuestra estimada maestra, pues, ¿cómo estás, maestra? Buenas noches. Hola y muy buenas noches. Igual un saludo a todos los que nos acompañan el día de hoy. Qué presentación. Yo al contrario, muy contenta de estar aquí contigo. Efectivamente nos conocimos ya hace unos añitos, no tantos, pero pues aquí estamos ahora compartiendo este tema de manifestación de valor, que como decías, pues es de las cosas que han estado cambiando, que ya traemos vaya, conforme vayamos platicando en la presentación, vamos a ir viendo que es de los temas que desafortunadamente la ley nos dice una cosa y operativamente funciona de otra totalmente distinta, ¿no? Entonces, pues nada, muchas gracias por la invitación, y si les parece bien, voy a empezar a compartir mi pantalla. Nada, me confirman si ya la ven. Listísimo, ahí está, adelante. Perfecto. Pues buenas noches a todos. Como ya mencionaba la maestra Ivette, yo soy Fernanda Jiménez, y efectivamente mi experiencia dentro del área de consultoría en comercio exterior ha sido principalmente operativa. Yo estuve elaborando durante muchos años para una agencia aduanal, situación que pues evidentemente obliga a que uno vaya aprendiendo con la urgencia de la operación sobre los cambios que tenemos que ir considerando. El día de hoy vamos a platicar de la manifestación de valor. Primeramente, me gustaría aclarar que la presentación que vamos a ver el día de hoy es de acuerdo a la legislación que tenemos al día de hoy. Es muy importante, y vamos a estar reiterando a lo largo de esta presentación, que la legislación se actualiza muy constantemente. Recordemos que la autoridad puede ejercer facultades de comprobación y nos va a exigir el cumplimiento de la normatividad aplicable al momento de las operaciones. Entonces sí es muy importante que tengamos identificado justamente que lo que hoy se puede estar comentando no es lo mismo que estaba aplicando hace 4 años, y muy probablemente no será lo mismo que se va a aplicar dentro de 2. Entonces sí, este es un tema que hay que estar vigilando, porque al igual que en varios otros temas, pues la autoridad ya identificó que es a partir, que este tema, el de la manifestación de valor, es un tema que va a ser muy sencillo de auditar. Entonces, de aquí la importancia que tengamos de identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad, de ir previniendo errores, de ir implementando mejoras en nuestra operación. Entonces, pues vamos a iniciar.
Primeramente, les comparto aquí los fundamentos legales aplicables a este tema. La manifestación de valor nace a partir del artículo 59 de la ley aduanera. Recordemos que la ley aduanera es este ordenamiento legal que identifica tanto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como al Servicio de Administración Tributaria como autoridades. Entonces, esta ley nos va a establecer con qué debemos de cumplir para poder importar o exportar mercancías, nos habla de las obligaciones que tienen los transportistas, los agentes aduanales, las agencias aduanales, o sea, hay que entender el contexto de esta ley y a partir de esto encontramos que el artículo 59 establece las obligaciones que deben de cumplir quienes importen o extraigan o exporten mercancías de territorio nacional. Muy particularmente, en su fracción número 3, nos dice que quienes introduzcan o extraigan mercancías del territorio nacional deberán entregar a la agencia aduanal o al agente aduanal que promueva el despacho de las mercancías una manifestación bajo protesta de decir verdad con los elementos que en términos de las reglas que emite el SAT permitan determinar el valor en aduana de las mercancías. Este texto es tal cual como lo tenemos nosotros en el artículo 59. Sin embargo, aquí hay varios puntos que debemos de resaltar. Primeramente, este artículo 59 ha sido modificado. Anteriormente, el artículo 59 nos hablaba de las obligaciones de quienes introdujeran mercancías. Actualmente nos dice que quienes introduzcan o extraigan mercancías deben entregar una manifestación de valor. Entonces aquí tenemos uno de los principales cambios. Ya la manifestación de valor deja de ser una obligación para el importador y se vuelve una obligación también a la exportación. Ahora, otra de las modificaciones que tuvo este artículo. Ya nos habla de la figura de la agencia aduanal. Recordemos que a lo largo de la historia ha existido la figura del agente aduanal desde hace 100 años. Ya estamos celebrando como 102 años, creo, de la creación de esta figura. Sin embargo, ya existe también dentro de la legislación la figura de agencia aduanal, que es una autorización que se le va a dar a una persona moral para poder realizar el despacho de mercancías. Entonces, el artículo 59 ya va previendo justamente que independientemente de quién realice el despacho de la mercancía, es decir, sea un agente aduanal o una agencia aduanal, vamos a tener que entregar esta manifestación de valor. Siguiente elemento que debemos de comentar de este párrafo. Nos habla de que el Servicio de Administración Tributaria nos va a especificar los demás elementos que debemos de cumplir. Más adelante vamos a ir platicando de en qué regla, en qué anexo, en qué formato vamos a encontrar justamente todos estos detalles. ¿Y cuál es la intención de esta manifestación de valor? Que es el punto, el eje principal que debemos de considerar. El objetivo de la manifestación de valor es poder determinar el valor en aduana de las mercancías. Recordemos que el valor en aduana es aquel que se va a conformar del valor comercial más los incrementables. Y perfectamente nos pudiéramos aventar 10 sesiones hablando meramente de valoración aduanera, porque ese es un tema que no nada más aplica en México, sino que aplica a nivel internacional. El tema de valoración aduanera desprende directamente desde el GATT. Como sabemos, el GATT fue evolucionando, en 1994 se forma la OMC y existe una cuestión llamada artículo séptimo. Es dentro de este mismo artículo séptimo en donde se enlistan las diferentes formas en las que se puede valorar la mercancía en la aduana. Y esto, les repito, no es una cuestión meramente de México, sino es un tema que afecta a nivel internacional. Entonces, la buena noticia es que si ustedes aprenden de valoración aduanera en México, ustedes ya aprendieron de valoración aduanera en todo el mundo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque es a partir del valor en aduana de mercancías que vamos a identificar diferentes cosas. Particularmente en México nos va a ayudar a determinar cuál es el pago de contribuciones a realizar. Es decir, si bien es cierto que nuestra fracción arancelaria es la que nos va a indicar qué porcentaje de arancel vamos a pagar, la duda sería, bueno, ¿y sobre qué base voy a calcular ese porcentaje? Bueno, pues esa base gravable es justamente el valor en aduana de las mercancías. Entonces, para que yo pueda pagar correctamente el impuesto general de importación, necesito obtener correctamente mi valor en aduana. Ahora, en el caso del IVA, que es igual de los impuestos que muy cotidianamente vamos a ver en nuestras operaciones, para ese también necesitamos identificar el valor en aduana de las mercancías y considerar aparte todas las demás contribuciones que se tengan que pagar.
Entonces, si desde un inicio calculamos mal nuestro valor en aduana, no nada más estamos teniendo una repercusión en el IGI, sino también en el IVA. También nos va a servir este valor en aduana para saber si estamos sujetos o no a cubrir con una cuenta aduanera de garantía. Las cuentas aduaneras de garantía, recordemos que no es un impuesto, no es un derecho, no es una contribución. La cuenta aduanera de garantía lo que busca es identificar que cuando se están importando productos que están siendo importados con un valor menor del que la autoridad estima que de acuerdo a los precios competitivos a nivel internacional le corresponde, nos va a pedir que se tramite una garantía. Para esto, el importador tiene que ir a las instituciones bancarias autorizadas por el Servicio de Administración Tributaria, abrir una cuenta de garantía y justamente ahí se va a depositar la diferencia de contribuciones que se puedan estar omitiendo. Esto no quiere decir que ese dinero se lo queda el gobierno, simplemente quiere decir que ese dinero va a permanecer en una cuenta y la autoridad tiene 6 meses para realizar cualquier investigación, saber que efectivamente no se trata de una subvaluación de mercancías y en caso de que la autoridad encuentre que la operación está realizada en orden, bueno, ahí sí ya el importador puede realizar la extracción de ese dinero. Es como si tuviéramos nuestro dinero congelado en una cuenta, por decirlo de alguna forma, más sencilla. ¿Qué productos están listados o están sujetos a las cuentas aduaneras de garantías? Tenemos vehículos, calzado y textil, y productos de textiles y de confección. Entonces, nuevamente, si nosotros no tenemos bien determinado nuestro valor en aduana, vamos también a tener un tema ahí con este tipo de productos, porque puede ser que la estemos tramitando y no sea necesario, o que no la estemos tramitando y que sí sea necesario cumplir con la cuenta aduanera de garantía. Por otro lado, también tenemos la existencia de las cuotas compensatorias. Las cuotas compensatorias, recordemos que son estas medidas implementadas cuando Secretaría de Economía identifica que se tuvo una práctica desleal de comercio exterior. Entonces, por la importación de ciertas mercancías, nos puede establecer que tengamos que cubrir con esta cuota. A diferencia de los impuestos y de los derechos, las cuotas compensatorias son establecidas a partir de resoluciones que son publicadas en el Diario Oficial de la Federación. Lo importante de estas resoluciones es que, en primer lugar, cada una se establece de manera muy distinta. Es decir, no existe una fórmula unificada que nos permita calcular las cuotas compensatorias, sino que depende del tipo de producto que nosotros estemos importando, es cómo vamos a calcular nuestra cuota compensatoria. Entonces, no es la misma manera de calcular la cuota si yo estoy importando tuberías de acero, así yo estoy importando cerámica. Entonces, sí es muy importante conocer la legislación y a partir de esto poder determinar justamente, en primer lugar, si se está sujeto o no al pago de la cuota compensatoria y en segundo lugar, qué monto es el que corresponde. Nuevamente, les reitero, es a partir de aquí que vemos toda la importancia que tiene el poder tener correctamente la manifestación de valor. Que eso es lo que busca realmente, o sea, tener identificado cuánto vale la mercancía puesta en la aduana. Continuando con el artículo 59, aquí les remarqué en colores diferentes para ir igual aterrizando ciertos puntos. Dentro de nuestro primer párrafo vemos la obligación que tiene el importador. Aquí nos dice que el importador debe conservar en documento digital la manifestación de valor junto con toda la documentación y los medios de prueba necesarios, en donde justamente respalde la información que está siendo declarada en dicha manifestación de valor. Ahora, tratándose de la exportación, la manifestación de valor se va a acreditar mediante el CFDI. Aquí quiero hacer una pausa. Nuestro primer párrafo nos habla de la obligación que tiene el importador, que nos dice que es de conservar el documento digital. Este documento digital lo vamos a platicar un poco más adelante, de dónde se obtiene. Ya que el formato de manifestación de valor está predeterminado o vamos a ver que lleva una serie de pasos muy particularmente para la importación. Mientras que para la exportación vamos a cumplir con esta obligación contando con el CFDI. Ahora, recordemos que el CFDI no aplica en todas las exportaciones, puede haber casos en donde no se tengan. Para ello, el mismo artículo 59 nos establece que podemos también optar por un documento que exprese el valor de las mercancías o con cualquier documento comercial, siempre y cuando no se consideren ni fletes ni seguros. Entonces, hasta aquí nada más quisiera recapitular.
lo que hemos platicado de artículo 59. Artículo 59 nos establece la obligación de que si tú importas o exportas mercancía, necesitas entregar una manifestación de valor. Si eres importador, tu obligación de cumplir con la manifestación de valor la vas a cumplir de una forma, y si eres exportador la vas a cumplir mediante tu CFDI o con cualquier otro documento comercial, siempre y cuando no se consideren ni fletes ni seguros. Ahora, ¿durante cuánto tiempo vamos a conservar este formato? ¿Cómo se va a llenar? ¿Cuáles son las particularidades? Lo platicamos anteriormente. Esto lo vamos a ver establecido mediante el reglamento y mediante las reglas generales de comercio exterior. Este punto incluso lo reitera el artículo 59 al establecer que el importador deberá entregar la manifestación de valor y toda la documentación, cumpliendo con los requisitos que establezca el reglamento y los términos de las reglas generales de comercio exterior. Bajo esta idea, vamos a encontrar ahora el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera. Este artículo 81 es importante señalar que se crea desde abril de 2015. Sin embargo, como les platicaba, el tema de manifestación de valores, de estas discrepancias que tenemos entre lo que una cosa nos dice la ley y cómo funciona operativamente. Aunque este artículo se crea en la publicación del reglamento de ley aduanera de 2015, este no ha entrado en vigor. Ha sido un artículo que se ha venido prorrogando tras prórroga, tras prórroga, tras prórroga. Llegamos a 2021 y sigue sin entrar en vigor. ¿Y por qué no ha entrado en vigor o qué es lo que nos dice? Este artículo establece que para efectos de lo dispuesto en la obligación que ya teníamos de entregar la manifestación de valor, debemos de proporcionar de manera anexa a la manifestación de valor una serie de documentos. ¿Por qué? Resulta que la manifestación de valor, en su forma, digamos, antigua, consistía en un formato físico en donde únicamente eran declarados el valor de la mercancía, si existían conceptos incrementables, y esta podía ser llenada de manera por operación o bien de manera semestral. Sin embargo, la autoridad muchas veces consideraba que esta declaración pues no era suficiente porque no hacía match realmente con todos los registros contables, o tal vez estaba omitiendo el considerar algún tipo de incrementable. Entonces, la autoridad establece que, ok, ya me entregaste este documento en donde me dices que tu valor en aduana es de 100,000 pesos, pero ¿cómo llegaste a ese valor? Entonces, lo que la autoridad nos estaba pidiendo en este artículo 81 es que anexemos la factura comercial, los documentos relacionados con el transporte, el documento que comprueba el origen de las mercancías, vamos a también que presentar la cuenta aduanera de garantía. Y hasta aquí decimos, bueno, son documentos que vemos cotidianamente en la operación porque también los tenemos que digitalizar o acompañar en el pedimento. Sin embargo, vamos a notar que aquí también nos habla que debemos de presentar el documento en el que consta el pago de las mercancías, tales como la transferencia electrónica o las cartas de crédito. Es aquí en donde entonces, pues todos los importadores crearon revuelo de que cómo, o sea, vamos a tener que estar presentando entonces todos los documentos en donde compruebe que ya pagué esa mercancía a mi proveedor. Esa situación es muy importante identificarla, ya que normalmente en las empresas se sufre de una falta de comunicación entre varias áreas. Una cosa es las actividades que realiza el Departamento de Comercio Exterior, el departamento que se encarga de importaciones, exportaciones, y muchas veces no tiene comunicación con el área de compras, con el área de contabilidad, con el área de pagos. O sea, entonces aquí lo que están obligando es justamente a que exista esa comunicación entre áreas. Seguimos preocupándonos más por los documentos que nos continúan pidiendo este artículo, y es que también nos solicita anexar el documento relativo a los gastos de transporte, seguros y gastos conexos. O sea, vamos a tener que estar presentando toda la evidencia que nos hable de gastos incrementables. Nuevamente, para nutrir justamente el tema de manifestación de valor, es súper importante tomar una sesión, un curso de valoración aduanera. A partir de esto es que vamos a poder identificar cuáles son estos gastos incrementables, de qué sí depende o que no, que los tengamos que considerar para nuestro valor en aduana. También nos solicitan los contratos relacionados con la transacción de mercancía, cualquier otro documento que soporte los conceptos incrementables y cualquier otra información y documentación necesaria. Entonces, prácticamente aquí lo que la autoridad nos dijo con este artículo 81 es: presenta todo lo que sustente documentalmente
diríamos de manera cotidiana, papelito habla, de que efectivamente el valor de tu mercancía en la aduana es este. Entonces, aunque pareciera muy sencillo de, pues claro, podemos contar con todos estos documentos y cualquier empresa debería de tenerlos, ha sido una cuestión muy compleja. La verdad es que desde que esto se publicó en 2015, los importadores han tenido que estar lidiando y batallando porque muchos podemos pensar, pues el supuesto es muy sencillo, yo compro mercancía y tal. No nada más es la compra de mercancía, es qué pasa si mandaste a reparar algo, qué pasa si va en garantía, qué pasa si no tienes contratos, qué pasa si todo se maneja mediante órdenes de compra, qué pasa si tus contratos traen cláusulas confidenciales. O sea, hay una serie de elementos y de supuestos que van variando. Entonces, esto es lo que vuelve complejo el poder cumplir con esta obligación. Tal es así que pues llegamos a 2021 y este artículo todavía no ha podido entrar en vigor. Sin embargo, esto es a nivel reglamento. A nivel reglas, tenemos la Regla General de Comercio Exterior 1.5.1. Y esta también ha sido una regla que en los últimos 2 años ha tenido una serie de modificaciones que primero nos espantó, luego nos relajó, luego nos volvió a espantar, y que muy seguramente en la próxima modificación que tengamos de reglas vamos a tener aquí elementos importantes a considerar. Al día de hoy, octubre de 2021, la regla nos dice lo siguiente. Para efectos de los artículos 59, 162, nos dice que la manifestación de valor se va a cumplir de acuerdo a lo siguiente. Punto número 1. Se va a transmitir a través de ventanilla digital el formato manifestación de valor. Entonces, muy contrario a cómo se continúa trabajando hoy en día, ya no es un formato físico, ya es un formato que se debe de llenar a través de BUSEM. Si me preguntan si esto debería de preocuparnos, sí. ¿Por qué? Al día de hoy, ¿cómo funciona? El importador le dice al agente aduanal, voy a tener tal operación, el agente aduanal hace el pedimento, y normalmente es a partir de que tienen el pedimento que genera la manifestación de valor, le entrega al importador la manifestación de valor, él la firma y listo. Cuando la idea original o lo que se pretende es que primero el importador llene la manifestación de valor, se la entregue al agente aduanal o la agencia aduanal y con esa información se llene el pedimento. Ese es el deber ser. Sin embargo, como no funciona así, la autoridad ha estado buscando, bueno, ¿y de qué forma puedo obligarlos a que lo hagan en ese orden? Y se les ocurrió hacerlo a través de BUSEM. Entonces, ahora sí o sí, el importador se va a tener que meter a BUSEM, va a tener que llenar ese formato y, como vamos a ver más adelante, aquí en la fracción 3, BUSEM va a arrojar un número de e-document y ese número de e-document va a tener que ser declarado en el pedimento. Entonces, de esa manera la autoridad ya está asegurando de que sí o sí, punto 1, el importador sea quien va a llenar esa información. Y punto número 2, que se va a realizar antes del pedimento. Punto muy importante, ¿de qué manera vamos a hacer esta vinculación entre que si lo que hace el importador en BUSEM y le informa al agente aduanal? Muy sencillo, lo consideramos en la fracción 2 de esta regla. El importador va a poder señalar el RFC del agente aduanal, la agencia aduanal o de las personas interesadas que podrán consultar y en su caso descargar el formato de manifestación de valor. Entonces, ¿cómo sería esto? Es decir, el importador se va a meter a BUSEM, llena su formatito, en lo que está haciendo la captura de esa información va a colocar cuáles son los RFCs de consulta, termina su trámite, va a arrojar un número de e-document. El agente aduanal va a poder entonces consultar esa manifestación de valor, va a poder consultar ese número de e-document y a partir de esta información es que se va a declarar el impedimento. El formato de manifestación de valor, de acuerdo a la fracción 4, lo vamos a encontrar en el anexo 1 de las reglas generales de comercio exterior. Muy particularmente es el formato llamado E2. Y aquí es en donde igual tenemos otro cambio. Este anexo 1 anteriormente consideraba un formato de manifestación de valor que ya no va muy de acuerdo a lo que dice la regla. El formato que actualmente se encuentra dentro del anexo 1 tampoco ha entrado en vigor y trae muchas inconsistencias dentro de su mismo llenado. Entonces, sí, esta es como uno de los cambios que muy próximamente también vamos a tener en reglas. Pero lo que nos establece esta fracción es que si bien este formato lo vamos a encontrar en este anexo 1, se va a tener que conservar por el plazo de 5 años. O sea, aquí no es que venga establecido cuál es el plazo, pero son 5 años, a menos que estemos sujetos igual a facultades de comprobación. Y pues recordemos que también en el caso de mercancía que sea activo fijo, quédense con los papeles por toda la vida.
porque muchas veces también pasa de que se confían de que ya pasaron los 5 años fiscales, nos deshacemos de papeles y no. Recordemos que debemos de estar dando cumplimiento a la legal estancia de las mercancías, incluyendo todos sus anexos, su manifestación de valor, absolutamente toda la documentación. Por otro lado, la fracción quinta nos dice qué es lo que va a pasar cuando nos hayamos equivocado al momento de hacer esta transmisión. O sea, yo como importador me metí a BUSEM, declaré el valor en aduana de 1,000 pesos, mi agente aduanal hizo el pedimento tal y chin, no le puse fletes. Se me olvidó incrementar un seguro, se me olvidó incrementar una licencia, se me olvidó, o algo pusimos mal. ¿Qué vamos a tener que hacer? Aquí está establecido que sí se puede hacer una corrección a la manifestación de valor. Sin embargo, está sujeta al pago de una multa. Oye, pero la autoridad no lo detectó. No importa. No importa. Entonces, aquí ya vuelve más compleja la situación, porque entonces, al momento, si tenemos un error de dedo o simplemente no se consideró alguno de los conceptos, si no pusimos atención en cómo determinar el valor en aduana, vamos a estar obligados al pago de una multa. ¿De cuánto? Pues resulta que esto también es uno de los puntos que se ha ido cambiando. Originalmente se tenía considerado que el pago de la multa fuera de alrededor de 20,000 pesos. Ahorita ya nos redujeron un poquito la multa, ya quedó en 2,000, pero sigue siendo pues un monto considerable. Sobre todo si pensamos que normalmente a la personita a la que asignen a hacer la captura de esta información, si digamos que su error consistió en que no incrementó seguros, ¿qué suele pasar? No, es muy probable que no se haya equivocado solamente en una operación, sino que se haya equivocado en todo un periodo. Entonces, es estar actualizando 2,000 pesos, 2,000 pesos, 2,000 pesos por cada error, o sea, por cada operación que hayamos tenido error. Entonces, es muy importante que tengamos identificados estas repercusiones. Ahora, ¿qué va a pasar si yo me quise ver súper cumplido y en lugar de omitir algún incrementable, estoy declarando de más? Eso también se sanciona. Recordemos que el valor en aduana, o sea, el campo de valor en aduana en el pedimento es sancionado como un dato general inexacto. Entonces, si nosotros queremos hacer la rectificación de estos pedimentos, es posible siempre y cuando consideremos lo previsto en la regla 611. La regla 611 es la que nos va a establecer en qué casos vamos a tener que solicitar autorización al SAT para poder rectificar en el pedimento. Normalmente los casos principales es porque estamos generando un pago de lo indebido. Es decir, estoy pagando impuestos, estoy pagando contribuciones que no debía de haber pagado. Y esto no es una autorización tan sencilla. O sea, es una cuestión en donde se tiene que presentar una solicitud, se tienen que mostrar todas las evidencias de por qué estuvo erróneo el pago. O sea, es un trámite que si bien no es tan complejo, tampoco pues garantiza que la autoridad vaya a estar de acuerdo, porque al final del día lo que le estamos diciendo al SAT es devuélveme mi dinero. Y pues obviamente nos van a pedir todas las evidencias, pues la mayor cantidad de evidencias posibles para identificar que efectivamente se trató de un error. Entonces, es malo tanto dejar de pagar como pagar de más. Continuando con la regla 151, nos establece que no es necesario, más bien que no va a proceder que nosotros realicemos la rectificación de nuestra manifestación de valor en dos casos. Uno, cuando la mercancía esté en reconocimiento de NECO. Quedamos que la manifestación de valor la vamos a hacer antes, el número de IDO que me va a ir en el pedimento. Si al momento en el que se presente a módulo mi pedimento le toca reconocimiento aduanero, no vamos a poder rectificar o hacerle ninguna modificación a la manifestación de valor hasta que no haya desaduanado la mercancía. Y tampoco vamos a poder hacer la corrección si estamos en el ejercicio de facultades de comprobación, a menos de que el propio contribuyente esté de acuerdo en que efectivamente hay un error y lo que se desee es corregir la situación fiscal. Entonces ahí sí, o sea, vamos a tener que notificar que estamos de acuerdo y ahí en esos casos ya podremos hacer las correcciones necesarias. Nuevamente, pagando las multas correspondientes. Ahora, vamos a tener ciertas empresas que están exentas de transmitir la manifestación de valor. Y esto se trata principalmente de cuando se trata de mercancía que fue exportada definitivamente y que no fue objeto de modificaciones en el extranjero. Entonces, al momento en que está regresando al país, no vamos a tener que generar esa manifestación de valor.
O bien cuando se trate del retorno de mercancías al territorio nacional que han sido exportadas temporalmente, o cuando se trate de importaciones temporales. ¿De qué va a depender todo esto? Muy importante, recordemos nuestras claves de pedimento y del régimen que estamos asignando también en nuestras operaciones. Entonces, ojo, también aquí, que ya que muchas veces los importadores puede ser que tengan una mezcla de operaciones. Pensemos en una empresa IMEX. Ellos tienen importaciones temporales, pero también tienen operaciones definitivas. Entonces, primeramente vamos a tener que identificar de qué importaciones temporales nos está hablando aquí. Si vemos el inciso D, nos habla de importaciones temporales señaladas en el artículo 106. Entonces, primeramente, las mercancías que están siendo o que operan bajo un esquema IMEX no están fundamentadas en el 106. Oye, pero son operaciones temporales. Sí, pero no están señaladas en el 106, sino en el 108. Entonces, son todos estos detalles que debemos de ir considerando antes de presumir, es decir, o sea, que tengamos la intención de que tal vez no nos es aplicable la obligación, cuando en realidad sí estamos siendo obligados. Punto muy importante. ¿Y todo esto cuándo va a entrar en vigor? De acuerdo al artículo 3º de resolutivo de la quinta modificación a las reglas generales de comercio exterior, que fue publicado el 27 de mayo de 2021, tanto el artículo 81 del reglamento de la ley aduanera como todas estas modificaciones a la regla 151 van a entrar en vigor 90 días posteriores a su publicación en BUSEM. Y aquí igual se creó una serie de desorden de, o sea, 90 días a partir de su publicación. ¿En dónde? ¿En qué parte de BUSEM? ¿BUSEM ya ha estado publicando cosas? ¿Sí, no? ¿O qué fue lo que pasó? BUSEM el día de hoy ha manejado dos links que son los que les estoy compartiendo. Dentro del primero tenemos que empieza como www.QA. En esta liga vamos a encontrar el ambiente de pruebas que tiene BUSEM. Y en el segundo link lo que tenemos son todos los insumos que se requieren para poder hacer esas pruebas. ¿Qué quiere decir? Que ahorita BUSEM lo que tiene desarrollado no es que ya se pueda uno meter a hacer la manifestación de valor. Lo único que se pueden hacer son pruebas. Situación a la que yo los invito muy personalmente que realicen. De hecho, ahorita me voy a permitir mostrarles cómo es que se ve. Esta primera liga es en donde ustedes van a poder descargar los insumos prueba, ingreso MB por portal. Cuando ustedes le den clic aquí, les va a descargar una carpeta, un zip. Y aquí es donde van a poder encontrar tanto los manuales de cómo ir realizando las pruebas, como las llaves o las credenciales con las que van a poder entrar. Les explico. Esta siguiente liga, que es la que les platicaba, que empieza con www.QA, es el ambiente de pruebas. Si ustedes intentan entrar ahí con sus sellos digitales o con su firma, no van a poder ingresar. Necesitan ingresar con este usuario, con estas credenciales específicas que se descargaron en la liga anterior. Cuando ustedes entren, así es como se va a ver. Estamos aquí en el ambiente de pruebas. Si se dan cuenta, aparece una razón social, sí, pero es la misma que tiene configurada la autoridad para poder realizar justamente sus pruebas. Y la forma en la que vamos a poder realizarlo es que vamos a tener que ingresar como persona moral. Y ya nos sacó BUSEM. Este es de los puntos que vamos a tener que estar revisando de manera muy constante. Recordemos que BUSEM, si de por sí muchas veces falla, el ambiente de pruebas falla todavía más. Entonces, vamos a ver si aquí nos deja entrar. Y no nos deja entrar. Pero bueno, aquí, como les comentaba, de todas formas en la presentación les estoy dejando las ligas en donde ustedes pueden hacer las descargas de estos archivos. Por favor, yo sé que esta es una tarea bastante tediosa y bastante de estar a prueba y error. Créanme que lo sé.
Pero sí vale la pena que se metan para que vean cómo va a funcionar esta captura de datos. Punto muy importante, es bien sencillo equivocarse, bien fácil, o sea, aunque ahorita estamos en el ambiente de pruebas y justamente es para que los contribuyentes nos vayamos familiarizando con cómo se va a realizar esta transmisión, esta declaración, es muy sencillo equivocarse. O sea, el sistema no está realizando ninguna validación, no está realizando sumas o operaciones básicas y es información que nosotros tenemos que ir tecleando de manera manual. Entonces es muy fácil equivocarse. Mi recomendación, métanse la mayor cantidad de veces que puedan a este portal. Si tienen alguna inquietud, acérquense justamente con sus consultores de confianza, metan consultas directamente al SAT, ya que ahorita todavía contamos con el beneficio de que no ha entrado en vigor. Regresando un poco a la presentación, lo que platicábamos, esto va a entrar en vigor 90 días posteriores a su publicación en BUSEM. A su publicación quiere decir a ya las pruebas liberadas. Ahorita estamos justamente en toda esta faceta de pruebas. Métanse, o sea, recordemos que es una obligación como importadores el estar cumpliendo con esta transmisión. De hecho, así es como ustedes van a poder observar dentro de BUSEM la página. Se van a tener que ir al apartado de trámites y ahí les va a desplegar el siguiente menú. Vamos a encontrar manifestación de valor y hay 3 tipos de actividades. Manifestación de valor, que consiste en hacer, digamos, la primera carga de información, la modificación de la manifestación de valor o si hay documentos pendientes por anexar a la manifestación de valor. Y nuevamente, ¿por qué estamos tan insistentes en este tema? Las sanciones aplicables. ¿Qué pasa? En primer lugar, si no tengo la manifestación de valor. Punto número 1, vamos a tener una falta de documento. Esto es independientemente de si se trataba de el documento electrónico o si únicamente estábamos hablando de que se me olvidó o lo perdí en mi expediente cuando se trataba de la manifestación de valor física. La sanción al día de hoy va de los 3,730 pesos a los 5,590. Ahora, ¿qué pasa si yo llené incorrectamente la manifestación de valor? Lo que platicábamos anteriormente, la multa establecida actualmente es de 2,010 pesos a 2,860. Pero, ¿qué va a pasar si la autoridad dice que está imposibilitada de determinar el valor en aduana? Habíamos platicado que si yo tengo mal mi valor en aduana, voy a tener todas las sanciones involucradas por la omisión de contribuciones. Puede que me falte el documento, sí, pero aparte estoy teniendo una implicación en la falta de pago de las contribuciones. ¿Qué va a pasar cuando la autoridad no cuente con los elementos suficientes para poder determinar cuánto debía haber pagado? Muy fácil. Se van a la multa establecida en el artículo 200 de la ley aduanera, en donde el monto corresponde a 69,310 pesos por cada operación en la que la autoridad no haya podido determinar el valor en aduana. Entonces, siendo estas las terribles noticias, les agradezco a todos su atención y me parece bien si tenemos unos minutitos para algunas preguntas. Sí, claro que sí, maestra. Muchísimas gracias. La verdad es que es un tema que ya veníamos pidiendo, ya te venía yo pidiendo muchísimo, porque en efecto, todavía no entra en vigor, pero si observaron a todos nuestros estudiosos y seguidores, es un tema en el que va a quedar ya amarrado. O sea, esta parte en la que no se cumplía efectivamente este artículo 81 del reglamento, pues vienen, a nosotros todavía nos tocó cuando estábamos en el SAT y el boom y fue todo un tema, no ha entrado ni creo que vaya a entrar en vigor, ahorita ya está precisamente esta parte, lo van a hacer, lo lograron ya de esta manera, el que la manifestación de valor la hagas antes, porque siempre era como un requisito, pues mira, ay, ya dáselo, no pasa nada, o sea, al final del día ya tenías lo importante, que era el pedimento. Entonces, en este caso, con lo que nos comenta la maestra Fernanda, es muy importante porque en la mayoría de las operaciones ya vimos los casos de excepción, pues vamos a tener que realizarlo antes y el número que nos va a dar este registro, tenemos que proporcionarlo a la gente aduanal. Entonces, es por eso que es un tema que está haciendo mucho, pues haciendo mella ahí entre los importadores y bueno, pues vamos a estar muy al pendiente. Efectivamente, ahorita están estas pruebas. Les vamos a compartir también los links. Vamos ahí a checar, entrar en otro momento, siempre y aparte por la hora también, para poder hacer estas pruebas. Pero básicamente es eso. Si ya estás realizando operaciones o tienes interés, ahí están estos links
para poder accesar y que empieces a pues hacer estas pruebas error, que es lo que tienen que hacer todas las empresas. Así que bueno, pues les estamos en vivo, gracias a todos los que nos están siguiendo en Facebook. Hay muchos compañeros también del SAT todavía, EXAT también, aquí también muchas gracias en Zoom que nos acompañan, servidores públicos, nuestros alumnos de aquí de la Salle de Oaxaca, muchísimas gracias. Y si tienen alguna pregunta, creo que quedó muy claro. Muchas gracias, maestra, me encanta porque es muy claridosa en tus explicaciones. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, creo que sobre todo son estos temas, o sea, es una obligación ya, acuérdense de este 59 de la ley aduanera, lo hemos platicado en otros temas porque trae mucho contexto de obligación para importadores, exportadores este artículo, pero bueno, ya nos quedó claro el impacto que tiene sobre todo del valor de las mercancías, el tema de los incrementables, que es muy importante, esta parte donde si no tienes correctamente determinado el valor, los incrementables, es la base gravable, o sea, te implica un riesgo a tu IGI, te implica también un impacto al IVA, entonces es muy importante tener muy clara esta parte. Ya vimos las sanciones, ya vimos que si por un errorcito lo que nos va a costar, o sea, independientemente de las últimas sanciones que nos comentaste, maestro, o sea, hay un tema de multas que se van a empezar a actualizar, entonces, bueno, pues hay que estar muy pendiente de este tema, es algo que sí impacta la operación porque tiene que ser previo al pedimento, entonces, bueno, pues agradecerte, maestra. Dani, ¿tenemos alguna pregunta por aquí, por ahí, algunos de nuestros invitados aquí en Zoom? Les repito, creo que quedó el tema muy claro. Cualquier comentario, recuerden que estamos ahí en redes sociales, síganos para cualquier comentario, sobre todo también si tienen alguna, que nos estén viendo empresas, empresarios, si quieren realmente, bueno, pues profundizar en este tema, tenemos también ahí a nuestra experta, la maestra Fernanda, que puede darles estas asesorías en estos temas. Y bueno, pues también les estamos compartiendo el link. Acuérdense que por ser fieles seguidores, por estar siempre con nosotros, bueno, les estamos compartiendo el link donde pueden dejar su asistencia del día de hoy a estas jornadas aduaneras BRIT. Y bueno, pues la constancia tiene un reconocimiento al final de estas jornadas. Les hacemos llegar a su correo electrónico el reconocimiento de pues su asistencia que tiene validez. Dani, ¿alguna pregunta por ahí? No sé si me está escuchando. Dani. Bueno, pues como siempre les digo a los alumnos, maestra, si no hay dudas, quedó todo muy claro y si no, pues es muy malo que se aguanten la pena porque cuando estamos en los asuntos es cuando salen las cosas. Pero bueno, pues agradecerte, maestra, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu experiencia, por compartirnos estos temas que la verdad, pues los haces ver muy sencillos, pero sí son temas que tienen mucho tecnicismo. Agradecerte pues que siempre estás con nosotros, esperar nuevamente, bueno, pues que nos compartas otro tema. Y Brit Coaching quiere agradecerte a través de este reconocimiento, muchas gracias otorga este reconocimiento a la maestra Fernanda Jiménez por este curso Manifestación de Valor que se hace en estas jornadas habaneras. Muchísimas gracias por compartirnos tu expertise. Y bueno, pues a todos los esperamos el próximo jueves. Gracias. Vamos a tener el tema derecho aduanero, no se lo pierdan. Y vamos a tener en nuestras redes sociales, síganos, Brit Coaching, para que vean durante el mes de noviembre qué otros temas vamos a tener. Vamos a estar todavía compartiendo temas noviembre, algunos algunos jueves todavía de diciembre. Ya se nos acabó este 2021 y estar pendiente de los siguientes cursos que vamos a estar compartiendo. ¿Algo más que quieras agregar, maestra? Muchas gracias a Brit Coaching, a todos nuestros asistentes. Espero que haya sido de utilidad la información que hoy les estuvimos aquí presentando. Y como mencionaba, igual maestra, cualquier duda que tengan,
En serio, métanse, es una cuestión que no debemos de subestimar. El valor en aduana de las mercancías es algo con lo que nos pueden sancionar muy fácilmente porque es muy fácil equivocarnos también. Entonces, aquí la recomendación que le puedo dejar a toda la audiencia es síganse preparando, sigan estudiando, sigan leyendo, no olviden actualizarse, está revisando constantemente el doc, boletines, publicaciones, lineamientos, absolutamente todo lo que pueda nutrir, pues para dar cumplimiento a la normatividad de nuestras operaciones. Pues muchísimas gracias, maestra. Te mando un abrazo. Gracias a toda nuestra audiencia. Los esperamos el próximo jueves aquí en Brit Coaching. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta luego.